El jueves 12 de octubre de 1972, el equipo de rugby Old Christian de Uruguay renta un vuelo para viajar a Chile a disputar un partido amistoso. El avión se estrella en los Andes. De las 45 personas a bordo, 16 logran sobrevivir tras una hazaña que ha quedado grabada en la historia mundial de la supervivencia. Entre los pasajeros se encuentra Carlos, hijo de un reconocido artista uruguayo, creador de Casa Pueblo, una escultura viviente ícono de Punta del Este. Carlitos, con sus 18 años, es protagonista de la tragedia aeronáutica más impactante de la historia. Junto a algunos de sus compañeros, logrará sobrevivir 70 días en la cordillera de los Andes, a 3.600 metros de altura, a temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, sin agua ni comida, refugiado en los restos del fuselaje y teniendo que comer carne de quienes habían fallecido para no morir. Siento que soy absolutamente otra persona. No puedo creer lo que vivió ese Carlitos de 18 años, sin ropa, sin absolutamente nada, mucho más flaco. Pero bueno, yo soy parte de esta locura, una locura del ser humano, una locura de Dios. Este es el avión gemelo al que se estrelló con ustedes. El gemelo 572 es este, 571 era el nuestro. ¿Hasta dónde llegaba? No, nosotros llegaríamos hasta acá, más o menos, a la parte útil sería hasta acá. Estas ventanas, nosotros era mucho más corto, por supuesto que todo el avión, tendríamos 4 ventanas útiles, pero estaba girado, o sea, todas estas ventanas estaban hacia la tierra. Y éramos 26 personas en un momento dado y después quedamos los 16. ¿Y la trompa del avión? Bueno, la trompa quedó totalmente remachada. Todo esto estaba achatado. Y podemos decir entonces que ustedes estaban en un avión partido, por decirlo de alguna manera. Totalmente, o sea, partido. Abierto de un lado. Sí, exactamente, partido, y el resto se había despedazado por allá. Las alas quedaron en la montaña. ¿Qué te produce estar cerca, al lado del avión? Y bueno, lo que pasa es que me parece tanto más grande, lo nuestro era tanto más chico, porque claro, la parte útil del avión eran 3, 4 ventanas, entonces todo esto no existía, digo, y aparte uno se olvida de lo grande que era el avión, pero el avión era bastante grande. ¿Cómo surge el viaje a Chile? Amigos míos que eran yo siempre tuve amigos mayores, 1 año o 2 mayores que yo. Surge la idea de ir a Chile. Había que llenar el avión, ese era el tema. El avión tenía que salir lleno porque era la manera de que vos podías amortizar el viaje, o sea, pagar $38, pero para que eso pasara tenía que estar el avión lleno. Entonces todo el mundo reclutaba gente y en un momento dado se tuvo por suspender porque no conseguíamos el cupo. O sea que yo salía a buscar, yo conseguía 2. Conseguía al Moncho Sabella, que vive, y al Bajo Echevarren, que murió, pobre. Pero todos salíamos a buscar gente para llenar el avión, si no se nos suspendía el viaje. Carlito insistió mucho en ir porque tenía que vender unos pasajes porque era un charter. Le decía, no puedo, ya me gasté la plata en vacaciones en primavera, no puedo ir a no puedo. Bueno, entonces vendéselo a alguien, bueno. Yo tenía 13, 14 años, sabía de que iba a viajar. Me había enterado unos días antes de que se iba en un avión, no tenía muy claro que la Fuerza Aérea, sé que era un avión que habían letado el Christian. No era habitual que se trasladaran civiles. Igualmente había vuelos regionales, en los cuales no había las frecuencias que hoy día se cuentan con distintas aerolíneas, que en la modalidad de charter era posible volarlos a través de la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Ibas a jugar o ibas solo? No. ¿Vos ibas a pasar un fin de semana? Iba a pasármela bien, digo, no sabía ni contra quién jugábamos, imagínate. Aprovechamos la oportunidad. El viaje era muy barato, $38. El viaje en KLM valía $250, para que te das una idea. Entonces yo había conseguido $70. Fíjate, con $70 me pasaba un fin de semana. O sea que podías irte a un hotel, hasta alquilarte un auto podías. Mirá. Entonces era muy atractivo el viaje ese.
Vuelve a la cordillera con su hija, su hijo, sus nietos y su yerno. Lo hacen a modo de agradecimiento y homenaje a quienes no lograron salir con vida del lugar del accidente. ¿Estás nervioso? ¿Sabes qué me provoca un poco miro eso y me provoca un poco de miedo? El frío en sí mismo me provoca miedo. ¿Cómo fue la salida de tu casa? ¿Te llevó alguien? ¿Fuiste Sí, la salida de casa nos llevó la madre del gordo François, que tenía una camioneta, nos levantó a mí, a Diego Storm y al gordo François, y nos llevó al aeropuerto. ¿Y tu viejo? Papá estaba en Punta del Este, bueno, papá y mamá ya estaban separados, papá Sí. vivía en Casa Pueblo, y mamá estaba durmiendo. Y bueno, y ahí nos fuimos. ¿Pero te despediste de ella, por ejemplo? O Me despedí de ella y me dio un rosario. esa misma mañana? Esa misma mañana, sí, me dio un rosario, quiero que te acompañe el rosario Me dio ese rosario que después fue para mí de gran utilidad en los Andes. Yo qué sé, uno se pone un poco en el lugar, gurises, todos juntos. ¿Cuál era el ambiente que había en el avión? Ah, bueno, imagínate la ilusión. Muchos de nosotros era su primer viaje en avión. Y bromas con el micrófono del avión, diciendo, che, turbulencias, vienen no sé cuánto, los paracaídas. O sea, todo era broma. Todo era felicidad. Nunca vi un viaje... No sabes lo que era. Te sentías independiente, te sentías que te llevabas el mundo por delante. Todo era alegría. Sin darse cuenta, ya están a 1500 metros de altura, rodeados de enormes montañas que evidencian que queda mucho por andar para llegar a los 3600 metros, donde se encuentra el Valle de las Lágrimas, que como si fuese una paradoja, así se llama el lugar donde quedó parte del fuselaje luego del accidente. Y el recorrido va a llevarnos hasta el campamento base, unas 7-8 horas de cabalgata, de andar. El día siguiente también nos va a llevar un poco más, tal vez unas 7-8 horas más, completar el recorrido hasta el memorial. Nosotros venimos de un país que no tiene ninguna montaña, o sea que entonces cuando nos internamos en la cordillera era impresionante el mar de montañas, y aparte estos aviones no vuelan a demasiada altura. Y yo me acuerdo que yo iba sentado al lado de la ventanilla del avión y el bajo chaparro me dice, che, Carlitos, déjame la ventana que quiero sacarle fotos para llevarla a mi novia. Ese hecho del destino hace que yo esté vivo acá y él no, fíjate vos, porque después de eso salió uno de los militares de la cabina y nos dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Porque usó ese término. Y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe, una bestialidad. Y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. Y vuela la parte delantera y cae en una especie de pista de esquí con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado se hubiera despedazado el fuselaje. Y ahí se desplaza como 2 kilómetros. Yo me acuerdo que yo empecé a rezar, dije voy a rezar un Padre Nuestro, que fue la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije no, es demasiado larga, no la voy a terminar, por lo que voy a rezar un Gloria, que era la más corta, que yo en el colegio mío entrábamos y rezábamos Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Cuando empecé a rezar el Gloria dije no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. ¿Esas cosas te pasaban por la cabeza en este Esas momento? cosas, eso es así como te lo cuento, y opté por rezar el Ave María, que era la del medio en tamaño, y todavía dije, acá mato 2 pájaros de un tiro, quedo bien con Dios y con la Virgen. Digo, de tan inculcada que teníamos la religión, Sí. y dije, Según los testigos, antes del impacto hubo una dada de motor, o sea, los pilotos dieron potencia para tratar de salvar el obstáculo que eran las montañas, los picos de las montañas. Quiere decir de que ellos no tenían pensado en la ruta de vuelo encontrarse con montañas. Una vez que perforaron la capa y vieron esos picos de montaña,
tuvieron que dar potencia y tratar de llevar el avión a una mayor altitud. Obviamente que por razones físicas no les dio la distancia y la potencia como para salvar ese obstáculo, y fue cuando impactó el ala, la cola y la siguiente ala. Ahí están los picos donde pegó el avión. Ahí están, que le llaman los gendarmes. Los picos donde pegó con la panza y con el ala, y ahí se partió al medio y cayó. Es ahí mismito. Todos cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando se cae, vos decís, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza tuya cuando terminás de rezar? Bueno, cuando termino de rezar, el avión para. O para y termino de rezar. Yo no me acuerdo cómo fue la secuencia. La cuestión es que todos los asientos se van para adelante, quedamos todos apretados entre un remolino de fierros. Y aparte muertos de miedo también. Porque ves muertos, ves en una situación totalmente anormal. ¿Qué es lo que pasa cuando vos ves a un amigo, una persona con la que compartiste horas, infancia, con la que venías divirtiéndote, estabas pasando, como vos dijiste, la aventura de tu vida? ¿Cómo es darse cuenta, tocarse que ese amigo está muerto? Claro, pero es que en ese momento cuando saco las piernas de ahí, todavía no sabía cómo era el panorama. Al punto que me encuentro con Roberto Canessa, lo veo a Roberto Canessa que estaba haciendo lo mismo, saliendo de abajo un asiento, lo que sea, y mirá la pregunta ingenua, che, Canessa, Roberto, no pasó nada, ¿no? Mirá la pregunta que yo le hago. Y Canessa me dijo, no, Carlitos, esto es un desastre. Y cuando empezás a analizar la situación y ves gente herida, gente muerta y todo eso, te das cuenta que realmente era un desastre. Habíamos caído a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas, 25 o 30 bajo cero, sin ropa, en esas condiciones, y bueno, muchos de nosotros nunca habíamos visto un muerto en la vida. Por eso te digo. Pero bueno, yo creo que el ser humano tiene una especie como de instinto de que te querés proteger de alguna manera. Y bueno. En el momento del accidente mueren 13 personas. Durante la primera noche, 3 más. Estamos hablando de esa primera noche. Esa primera noche me imagino que estaban todos despiertos, sí, ¿cuál era el ambiente que había? Sí, todos despiertos y todos doloridos, porque por más que yo no tenía una herida grave, pero estaba golpeado. Pero estaba golpeado, sí. Tenía un esguince de tobillo, o sea que estaba todo dolorido y muerto de frío. Yo estaba con un par de medias de nylon, eso me las pasé los 70 días con un par de medias de nylon. Había gente que desvariaba también, había uno que se creía presidente de la República, o sea, había locura. Y ahí empieza lo que es la lucha por la vida. En la cordillera comienza la lucha por la vida. En el mundo, la noticia de que un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se perdió en los Andes. Una vez que se supo de la posibilidad de un accidente, la Fuerza Aérea Chilena envió una aeronave de búsqueda. Se trataron, con los medios que habían en esa época, de tratar de encontrar inmediatamente la aeronave o los posibles supervivientes. Se pasó muy cerca de donde había impactado la aeronave, pero por razones del fuselaje, el mismo color, las tormentas de nieve que había en esos momentos y en esos días, la posición donde se encontraba dificultaba lo que era la búsqueda. Después de que se supo la noticia, bueno, nos fuimos con papá a la casa de Madelón de la madre. Contrariamente a todas las otras familias que tenían hijos en el avión, acá se vivía nunca se pasaba por la cabeza de que había muerto, nunca. Madelón siempre, hasta el último instante pensó que Carlitos estaba vivo. Pasa la primera noche, amanece, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso es lo que tiene la paradoja de la cordillera. El amanecer del sábado, del sábado 14, fue espléndido. Nunca vi un amanecer tan lindo. Un amanecer rojizo, sin una nube en el cielo.
Y por otro lado el drama. Y ese día pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces. Aviones de búsqueda. Naturalmente que nosotros les gritamos, lloramos, nos abrazamos, convencidos que nos habían visto, porque alguien dice, sí, se movió, no sé. Y ahí empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y Carlito fue de los que sufrió una transformación de personalidad más drástica. Como él mismo lo dice, él era un niño mimado, 18 años, y de repente se enfrenta a la vida muerte, o la vida y la muerte, o la muerte como elemento inherente de la vida, de golpe. Casi sin darse cuenta, la convivencia con la muerte se normaliza. No hay tiempo para lamentos ni llantos y van quedando atrás las individualidades. Cuando se da que una situación como esta, donde hay un grupo de gente, imagino que empiezan a aflorar los talentos de cada uno. Yo tenía una habilidad manual que nunca lo digo, pero de verdad, esa noción de los espacios que se ve que la heredó de papá. Yo era el que tapiaba el avión y yo había quedado como el tapiador oficial, tanto que me decían, tapiador, hay que tapiar el avión, digo. Nosotros en realidad estamos viviendo como en un iglú, digo, y el iglú de lo que se basa es de que no entre viento, y entonces había que tapiar, imagínate el boquete del avión, entraba aire por todos lados, entonces la idea era con valijas, con pedazos de mampara, con todo eso, tapiar el avión. Que llegué a tapiarlo hasta también que un día tuve que sacar una de las piezas para que entrara un poco de aire. Adolfo Strauch era un tipo que inventaba cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve, viste, haciendo unos zapatos con los almohadones, inventó la manera de hacer agua. Digo, Canesa, Servino y Storm eran los estudiantes de medicina, ayudaban a los heridos, ayudaban a los que morían inclusive. Eran estudiantes de medicina de primer año. Un montón de roles bien claros, están los estrategas, ahí los Strauch se definen los tres primos por su característica de personalidad y por la edad y por ser tres, son notoriamente estrategas. Están los de acción, que son los caminantes, ahí está Nando Tintín, Roberto Canesa, que además es médico con Gustavo, acción y menos. Están los de contención, que es la olla a presión constante, la desesperación constante, tenés que contenerla, y algunos que tienen esa peculiaridad. Y todos estos roles, yo a veces me pregunto, ¿pero cuál es más importante estos roles? Porque, claro, de afuera, los de acción, sí, sin duda, son imprescindibles. Si no caminás, te quedas de morir. Pero y si no haces estrategia, y si no contenés, y si no sos alquimista, y la depresión va ganando, porque es contagiosa la depresión. Y por eso es que forman una sociedad nueva. Y queda una homeostasis, una suerte de equilibrio nuevo, completamente diferente al nuestro, que logran que para 29 es una tragedia, para 29 es una tragedia y para 16 sobreviven. El clima no es bueno. Las nubes son muy intensas e impiden a la tripulación ver el terreno desde la cabina, por lo que vuelan apoyados en los instrumentos. La ruta de vuelo para ir de Mendoza a Santiago de Chile es a través del paso del Planchón, entre las ciudades de Malargüe, Argentina, y Curicó de Chile. Ese trayecto era para hacerlo más o menos en unos 11 minutos. Por alguna razón, a los 3 minutos, a las 15:24, ellos determinaron que estaban en Curicó y contactaron la Torre de Santiago de Chile, la cual le autorizó a descender de los 18.000 pies, donde se encontraban, hasta los 10.000 pies. Pero ellos no estaban en Curicó. Ese error de navegación, producto de un error humano, como responsable de la tripulación, el piloto comandante, fue lo que ocasionó el accidente. Lunes 23 de octubre de 1972. Ya pasaron 10 días del accidente y fallecieron 2 personas más. En la cordillera de los Andes, los 27 sobrevivientes continúan esperando el rescate. Sin embargo, la prensa le comunica al mundo que se cancela la búsqueda oficial. Nosotros los uruguayos tenemos una manía, sobre todo la gente que va al estadio, iban con la radio, con la espica. Sí. Y en el avión había 2 espicas, a la cual Roy le diseñó una antena con alambres. Era medio el ingeniero de todos para escuchar noticias de Argentina o de Chile. Siempre creyendo escuchar la noticia por dónde venía la búsqueda.
Y así pasa en esa espera, llega el día 10 de la historia nuestra, que es donde cambia la historia, como yo digo, y cambia a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad, que fue que Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio, y de pronto entra Gustavo Nicolich adentro del avión y se dirige a mí, quizás porque yo era el más chico o a quien más tenía que proteger, y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y digo: ¿qué pasó, Coco? Decíamos Coco. Y acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar, imagina. Y él me agarró del cuello y me dijo: Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y digo, fue muy ¿qué madura Sí, yo creo que era hacer de tripas corazón, ya también como, porque no teníamos nada. Es que no tenés más remedio tampoco, ¿no? Claro, pero él me marcó el camino como, y digo: pero si nosotros no habíamos comido nada en 10 días, no teníamos nada, teníamos la ropa puesta, digo, no sé cuándo. Me dijo: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Después de enterarse que el mundo los abandonó, de soportar temperaturas bajo cero, alimentándose de pequeñas raciones de chocolate y una lata de conservas, tienen que tomar una decisión: vivir o morir. Carlitos, ¿cuándo llega el momento en el que se toma la resolución de que tenían que alimentarse y que para eso iban a tener que tomar lo que había, y lo que había eran cuerpos? Eso se toma inmediatamente después de escuchar la noticia que no nos buscaban más. Ahí es donde, cuando yo digo: bueno, tenemos que encontrar nuestros recursos. Y ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que tomó, el que hizo la propuesta, por lo menos? No, yo no tengo claro. Yo te puedo decir, la primera vez que yo lo escuché, se lo escuché a Parrado. Nando me dice: Carlitos, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer, así que teníamos guardado una lata de mariscos y nada. Y Nando me dice: Carlitos, yo me como al piloto. ¿Así nomás? Así me dijo. Muchos lo habían pensado, pero pocos lo habían manifestado en voz alta. Y Carlitos hace esa especie de jugada de comunicación muy sagaz, ¿viste? Para que esa cosa que tiene muy frontal él, de que las cosas se pongan de manifiesto, que no queden ocultas, sino que se pongan de manifiesto, máxime cuando son elementos imprescindibles para que ese grupo al borde de la muerte pueda seguir estirando la vida, que es lo que lo logra. Yo también había pensado que la solución era por ahí, pero yo no me animaba, yo era el más chico de todos. Y lógicamente es que la idea era, primero que nada, el piloto por varias razones. Parrado había perdido a su madre y su hermana. Entonces, obviamente se agarraba con el responsable. Digo, ¿quién era el culpable del accidente? De alguna manera era él. Y además el desconocido. No vas a empezar por un amigo. La muerte es tan inherente a la vida en el caso de ellos, al punto que viven gracias a los muertos, porque se alimentan con cadáveres, que me parece que es una idea sublime, y particularmente sublime el pacto de entrega mutua, o sea, que yo entrego mi cuerpo para que el otro viva. Entonces, la muerte, al ser inherente a la vida, tiene un encare de la vida y la muerte completamente distinta de nosotros. ¿Cómo hacían? ¿Cómo trozaban a la persona? Los que tomaron la acción fueron los estudiantes de medicina. Un poco impulsados por nosotros mismos, porque dijimos: bueno, ustedes son estudiantes de medicina, asumíamos de que tenían más contacto con la muerte, y bueno, y se ocuparon. ¿Qué gusto tiene la carne? No tiene un gusto, y sobre todo congelada, no tiene gusto a nada. La realidad es esa, bastante insípida. Se comía de forma inteligente, en el sentido de que, habiendo estudiantes de medicina, dijeran: bueno, esto lo estamos haciendo porque tenemos que sobrevivir. El hígado, por ejemplo, que de pronto tendría más calorías o más nutrientes para ustedes. Sin duda, se comía de manera inteligente porque los estudiantes de medicina te decían: esta es la parte más nutritiva, digamos. Exacto. ¿Cómo vos pudiste pasar por arriba de todo lo que tiene que ver con la religión, con la fe, con lo que la Biblia nos marca como camino de vida, para decir: yo tengo que sobrevivir? Bueno, pero justamente la religión fue la que nos ayudó, porque cuando vos partís de la base de que el ser humano está hecho de cuerpo y alma, y sabés que una vez que morís el alma desaparece, o sea que lo otro que queda es materia, es materia, entonces eso simplifica las cosas. Nosotros vivimos 70 días con 29 muertos alrededor, esa es la realidad, con muertos a 2 metros de distancia.
pero que estaban donde habían quedado. Y bueno, los íbamos poniendo todos en un mismo lugar, pero digo, te acostumbras de tal manera que de repente te sentás arriba de un muerto para no mojarte la ropa. Digo. ¿Cómo te sentías sentándote arriba de un muerto? Te vas acostumbrando porque sabes que el próximo puede ser vos. En este momento nos encontramos en el campamento El Barroso, que es el campamento base. Estamos a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar y obviamente aquí lo que les recomendamos a todos son los movimientos lentos, los movimientos pausados, ya que el oxígeno para aquel que viene del llano es una diferencia importante que el cuerpo lo detecta enseguida y esa ausencia de oxígeno puede provocar mareos, puede provocar dolor de cabeza, en algunos casos algún otro malestar, pero básicamente a esta altitud es eso. Es engorroso la llegada acá, todo desde que salís en los autos, la madrugada, el caballo, es demasiado grande todo este lugar para soportarlo. Solamente lo soporto porque vengo con mi familia, esa es la verdad. Todavía no llegamos a la parte de donde pasó la tragedia, pero bueno, la verdad que es tremendo. Es un lugar tremendo. No sé, tengo una ansiedad por llegar que, no sé, quiero ver el lugar, no puedo, sigo sin poder imaginarme dónde es el lugar. Impresiona lo duro que es la montaña, lo lindo que es y al mismo tiempo lo hostil que es. Y todavía nos faltan 1000 metros para llegar al lugar donde fue el accidente. Y por ahora un poco de ese sentimiento de algo duro, ¿no? O sea, que nos prepara en definitiva para ver lo que nos va a pasar mañana, o lo que vamos a ver mañana. Sentimos el cansancio de la altura. Todos los labios secos, de mucha agua, hambre todo el día. Mañana quiero llegar a ese lugar, después de tanto. No, yo primero quiero dormir y después arrancamos. Yo creo que es una historia que ayuda mucho al trabajo en equipo, a seguir para adelante, a la motivación. La verdad y creo que de eso se trata la vida. Desde los 7 años que conozco esta historia, está buenísimo porque estamos todos juntos en familia y viviendo lo que vivió mi abuelo hace años. Y no me lo imaginaba así. Mucho más diferente. Con menos montañas, las montañas más chicas, porque las montañas de acá son re anchas. Son enormes. Se me vienen imágenes, sí. Cuando vine acá se me vienen muchas imágenes. Momento de agradecer de que estamos vivos. Gracias a que yo sobreviví en esta historia, hay 7 más vivos. Y bueno, y es eso de lo que se trata, digo. Yo creo que la historia nuestra es un homenaje a la vida. O sea, yo siempre digo que no tengo miedo, pero siempre tengo un poquito de cagazo. Yo venía preparado. Carlitos, tú tuviste conversaciones con tu madre estando allá, ¿es cierto eso? Sin duda. ¿Cómo eran esas conversaciones? Descríbeme. Pero más que conversaciones eran transmisiones. Yo miraba la luna y yo decía, esto seguro la está mirando mamá. Y curiosamente cuando llegué a la civilización le decía, mamá, yo siempre miraba la luna porque pensé que vos la estabas mirando. Me dijo, yo salía afuera a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Amanece en el campamento base. Carlos y su familia tienen por delante 5 horas de cabalgata en un ascenso de 1000 metros para alcanzar los 3600 donde se encuentra el Valle de las Lágrimas. Y ahora ya estamos aprontando los caballos tempranito para poder arrancar para el lado de la cruz ahora. En un ratito estamos arrancando para allá. Y para mí un caballo es como un ser más de la familia. Es algo todo. Si no es sin el caballo no somos nada. Estamos ahora adentro del gemelo de ese avión. ¿Cuántas personas y cómo se acomodaban? Más o menos. Y bueno, más o menos estábamos mitad y mitad de un lado y mitad del otro. Pero ¿qué pasaba? Como el avión estaba inclinado,
los que estaban más cómodos estaban en realidad más abajo. Por lo que cuando entró la nieve, que entró adentro del fuselaje... ¿Cómo fue eso, perdóname, de la luz? Eran las 3 de la tarde, estábamos adentro del avión, estaba nevando y de pronto sentimos el ruido como una tropilla de caballos que bajaba de lo alto y de pronto se nos llenó el avión de nieve, nos tapó. Todo lo que yo había tapiado con valijas y todo cayó arriba de todos, quedamos todos tapados de nieve, menos Roy y yo. Y empezamos a escarbar, a tratar de sacar a los que pudiéramos. Y ahí es donde yo lo encuentro con la cabeza de Parrado, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones del Reader Digest que decía que debajo de la nieve, si respiras con calma, se puede porque la nieve tiene poros, tiene aire. Y él mantuvo la calma hasta que llegó mi mano y lo sacó. El hecho de que yo lo salve a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Esa es la realidad. El fuselaje protector se transformó en una trampa mortal. Debajo de la nieve quedan sepultados 8 personas más. Los 19 sobrevivientes quedan atrapados y buscan la manera de salir al exterior. ¿Tu cumpleaños lo pasaste ahí? Cumplí 19 años, abajo de la avalancha, porque la avalancha fue un 29 de octubre. Y salimos de abajo de la avalancha el 1 de noviembre. Ahí pasamos 3 cumpleaños. Pasamos el cumpleaños de Numa Turcati, que fue el 30, el 31 de octubre, que fue el mío, y el 1 de noviembre, que fue el de Pancho Delgado, y el de mi padre, que fue una de mis motivaciones para poder salir de abajo de la avalancha. Junto con Roy logramos retirar la ventana de la cabina del piloto y salimos afuera. Que nos costó 3 días de laburo. ¿Sabes lo que es levantar una ventana desde abajo? Es impresionante. Aparte que son ventanas que están selladas, o sea que era todo un laburo infernal. Hacia arriba, pues nosotros estábamos con el avión girado y tuvimos que sacarla de abajo hacia arriba. El avión estaba a ras de nieve, o sea, el techo del avión estaba a ras de nieve. Me acuerdo que era un día espléndido, pero lo único que me motivaba era salir a saludar a papá, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todo a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y alguna gente me dice, ¿qué sentido tenía que yo saliera a saludar a mi padre si mi padre no se va a enterar? Y a mí qué me importa el sentido. Yo me hice amigo de los símbolos también en la cordillera, que para mí eran bien importantes, digo, y en la vida después, para mí era importante. ¿Qué pasa con tu costado religioso? ¿Tus compañeros también lo compartían? ¿Rezaban en grupo, por ejemplo? Sí. Yo empecé a rezar el rosario que me había dado mi madre, y el rosario era un momento de unidad, era un momento de no pensar en otra cosa, era un buen momento. Y Adolfo se negaba a rezar el rosario, hasta que un día vino una tormenta espantosa que le dije, te pido por favor, Adolfo, rezá, y empezó a rezar, y no me preguntes por qué causa, pero la tormenta se calmó. ¿Cuándo se empieza a gestar la idea de generar expediciones para salir a buscar ayuda? Bueno, lo que pasa que la idea era, primero que nada, encontrar la cola del avión. ¿Por qué? Porque en la cola del avión estaba todo el equipaje nuestro y estaban también las baterías del avión. Estos aviones llevan las baterías en la cola y el radio transmisor va adelante. Lo que pensábamos, hablar por radio, esa era la idea que teníamos. Sí, obviamente. Juntar las baterías a la radio y hablar por radio. Las valijas irían acá atrás. Claro, obviamente que las valijas iban acá. Yo calculo que encontrar las valijas era importante también, ¿no? Era importante, muy importante porque teníamos ropa. Tampoco teníamos ropa muy abrigada porque era octubre, pero teníamos ropa y era lo nuestro. Tener las cosas nuestras, yo nunca me olvido una frase de Roy cuando encontró su valija, que levantó la tapa y le vino el olor a su casa. ¿Te acordás que las casas antes tenían un olor particular? Cada casa tenía un olor, dice. Yo siempre lo tomo como imagen, levantó y sintió el olor a su casa. Me parece maravilloso como es él. ¿Cuántas expediciones hicieron? Y habremos hecho como 6 expediciones, de las cuales yo hice 3. ¿Cómo eran esas expediciones? Bueno, la primera expedición fue una expedición intrascendente, siempre buscando la cola, esa era la idea. Después hice otra expedición también buscando la cola hacia arriba, y después hice una expedición hacia abajo, que ahí me di cuenta que era un poco para entrenarnos a ver si podíamos estar en la expedición final con Vicentini y con Harley. Y cuando volvíamos,
Curiosamente la nieve de mañana temprano es más dura y después que empieza a salir el sol empieza a quedar tipo sopa. Entonces a la vuelta y en subida se me complicó muchísimo y me acuerdo que me quise dejar morir. Me puse a llorar y me quise dejar morir porque me di cuenta que no llegaba al avión. Y finalmente Roy y Vicentín me ayudaron a seguir adelante. Créeme que me hubiera dejado morir en ese momento. Pero bueno. Cuando encontraron finalmente la cola, siempre digo que si encontraron algo de comer en la cola nunca nos lo dijeron, estaban todas las valijas. Y estos nunca nos lo dijeron, ni nos lo dirán, digo, porque yo le decía, pero che, algo adentro de la valija, algún chocolate, siempre lo negaron. Es más, el año pasado yo iba para México y venía Parrado, que se quedaba en Miami, y yo le sigo preguntando, dime la verdad. Quedaste con la sangre en el ojo, ¿no? Y claro, porque para nosotros era importante, y me lo siguen. No, importante e imposible que no hubiera nada. Imposible que no hubiera nada. Porque si vos seguís insistiendo, porque vos estás seguro pero que estoy seguro de que había algo, alguna galletita inglesa de esa que llevas de regalo para no sé quién, o algo había. Y esto lo siguen negando. Pero trajeron también de la cola una tela acolchada que sirve para el aislante de la calefacción o el aire acondicionado, que cuando yo la veo yo digo, che, esto se puede transformar en un bolso de dormir para los expedicionarios. Pero no solamente tuve la idea, sino que yo sabía dónde había una bobina de cobre, que había un hilo de cobre, y me pongo a coser un bolso de dormir para 3. Yo digo que es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida, fue ese bolso de dormir, porque fue mi aporte a las noches más heladas para que estos pudieran salir adelante. Martes 12 de diciembre de 1972. Ya pasaron 61 días y murieron 3 personas más. De los 16 sobrevivientes, 3 se preparan para la expedición final. Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín comienzan a escalar la montaña hacia el oeste, seguros de llegar a la cima en busca de ayuda. Cuando salen a caminar ellos, Parrado, Canessa, Vicentín y mi bolso de dormir, yo les doy un valor humano. Y salen a caminar y caminan unos 20 metros y Parrado vuelve hacia atrás y me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Y le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega, él había comprado un par de zapatillas en Mendoza para su sobrino de 2 años. Y me entrega una y me dice lo siguiente, me dice, Carlitos, él me protegía bastante. Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par. O sea, voy a venir con ayuda. Me dice, pero si eso no pasa y yo no vuelvo, o sea, me muero en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. Entonces digo, no solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda, sino que además me daba una autorización innecesaria, pero lo hizo, de alimentarnos de lo más sagrado que tenía, que eran su madre y su hermana. Ellos salen porque lo hacen por ellos y lo hacen por los 14 que los esperan y por los 29 que se murieron y no les importa, en última instancia no les importa el resultado. Es una lección para uno, para nosotros, para los simples mortales, dar todo lo mejor de ti por una causa noble. Y si tenemos éxito, bien, y si fracasamos, también está bien. Eso es la caminata. Lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron 3 días. Y al tercer día vimos que uno bajaba. Entonces nosotros dijimos, ante tanta noticia negativa, dijimos, bueno, los otros 2 se han muerto. Y fuimos al encuentro. Lo que demoraron 3 días en subir, demoró 3 horas en bajar. Cuando llegamos a él era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de la montaña. Y cuando llegaron a la cima de la montaña, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canessa, de quitarle la comida que tenía Vicentín y su ropa y lo mandaron al fuselaje, con un mensaje para todos nosotros de que ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Debe haber sido muy impresionante la decisión de decir esa línea que hay entre lo que no sé lo que va a venir y dejar la gallina protectora que era este fuselaje. ¿Quién se queda solo en ese caso? ¿Los que se quedan o los que se van? Esa es una buena pregunta, porque
los que se van marcando el camino, saben el camino que van haciendo, y los que estamos ahí quedamos, digo, porque ellos podían haber tomado el camino más simple, que era volver al fuselaje, donde más o menos estábamos con vida, pero ellos prefirieron el camino duro y quizás, porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos, ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Que eso es lo que yo llamo lo que es la actitud, eso es actitud pura. Jueves 21 de diciembre de 1972. Después de 10 días caminando entre montañas, Roberto Canessa y Fernando Parrado logran llegar a la localidad de Los Maitenes, a pocos kilómetros de la ciudad de San Fernando, en Chile. Se venía Navidad, estamos a fin de diciembre, seguíamos sin noticias, y bueno, esa noche circularon de que había algunos uruguayos, todos trascendidos. Como ya había habido un par de falsas alarmas, todos teníamos también un poquito de recelo. Yo estaba muy deprimido el último día, abrazado a Coche Inciarte, llorando. Viste, era una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, estos habíamos perdido contacto con ellos hacía 10 días, y de pronto, no sé por qué causa, qué mecanismo psicológico, tengo una especie como de premonición de que estos habían llegado a algún lado. Y me pongo contento, de paso de la angustia y el dolor a la euforia. Pero no me animaba a comentarla con nadie, ¿viste? Y se despierta Daniel Fernández, y Daniel me dice: Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canessa han llegado a algún lado. Y yo le digo: yo tengo la misma sensación. Y ahí prendimos la radio. Y cuando prendimos la radio, la primera cosa que escuchamos, hablaban del avión uruguayo. Pero no escuchábamos bien porque era estática. Y cambiamos el dial hasta que agarramos al embajador uruguayo, César Charlone, hablando en el aeropuerto de Pudahuel. Y el embajador dice: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Y bueno, me hizo ahora de contarlo, esto de contarlo miles de veces, pero solamente escuchando los dos nombres sabíamos que era el final de la historia. Llegamos. Qué momento. La verdad, viejo, que es una... Estoy encantado de haber venido con mis hijos. Eso es lo único que puedo decir. Está nevando. Con sol. Qué curioso, nevando con sol. Ahora arcoíris. El soñado No, aparte no da que esté nevando, es increíble. El avión pegó allá arriba en los que le llaman ahora los gendarmes, que son 3 piedras que hay allá arriba, que había una cuarta que parece que el año pasado se cayó, y de ahí se deslizó por la ladera hasta allá abajo, hasta el glaciar, el pedazo que quedó del avión. Y por ahí mismo entró la avalancha, por esa huella que dejó el avión, cuando nevó arriba de eso, se cayó y se metió adentro del avión. Carlito, ¿cómo fue la llegada de los helicópteros cuando uno ya sabe que la historia está terminando? No sabe lo que fue la llegada de los helicópteros. Fue, primero, que nos pasamos, porque demoraron más de lo que nosotros creíamos. O sea, nosotros todavía decíamos, estos no nos van a encontrar. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, empezamos a sentir en la lejanía ese ruido, que es un ruido, cuando veas un helicóptero te vas a acordar de mí, digo, porque es algo que se siente de muy lejos, sobre todo cuando hay montañas, por el eco, que se empezaba a sentir aproximarse hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como 2 pájaros gigantescos, portadores de libertad. Nuestra lucha había sido tan humana que no lo podía ver como algo mecánico, que empezaban a avanzar hacia nosotros. Fíjate lo que fue para nosotros ese momento, con los brazos en alto, lo que era para nosotros, pero lo que debe haber sido para los pilotos, de encontrarse con tipos que estaban vivos ahí después de 70 días, eso debe haber sido alucinante. Y empiezan a dar vuelta y veo la figura de Nando Parrado en una de las puertas del helicóptero, que estaba haciendo señas, curiosamente a mí, después me enteré por qué. Era porque él ya se había enterado de que papá estaba atrás en la búsqueda. Siguen bajando los helicópteros y a 7 metros de altura o 10 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino. Y cuando cae uno de ellos, que se llamaba Sergio Díaz, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Pues digo, yo me había caído hace 70 días, no sabía ni dónde, y aparece un mono desde el cielo gritando mi nombre. Le digo, soy yo. Dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada. Y ahí me entrega 2 cartas, 2 papeles escritos en rojo,
El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Yo no podía creer que después de todo lo que yo había peleado por llegar con mi familia, de hecho me daba cuenta que del otro lado era igual. Y la segunda carta, que era todavía más linda que la primera, tenía un helicóptero dibujado y una carta dirigida a todos, que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo yo? Lo que recuerdo primero es la conmoción, recuerdo el protagonismo, legítimo protagonismo de Páez Vilaró, que había siempre sido como la obsesión pública de que estaban vivos, de que su fe le indicaba de que estaban vivos. El artista Carlos Páez Vilaró, padre de Carlitos, se encuentra en Chile buscando a su hijo como tantas otras veces. Es así que le entregan una lista con los nombres de los sobrevivientes y él decide leerla en vivo por radio. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Repítamelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Empecé a leer Carlos Padre, la lista, ahí nos enteramos, bueno, de Carlitos Miguel y del resto de los 14 sobrevivientes. Fue de lo más emotivo. Antonio Vicentín, Álvaro Mangino. Yo estaba con mis padres y mi hermana y sin embargo me subí a mi cuarto y la quise escuchar solo, porque tenía mucho miedo. Fue muy impactante porque allí también había familiares de muchachos que estaban en la lista y había familiares de muchachos que no estaban en la lista. Y ahí empieza la cosa del 1 en 3. Y a los que éramos los amigos era como si se iban arrancando un pedazo de las vísceras. Daniel Fernández, Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlos Miguel Páez, mi hijo. Largué un llanto, esos llantos de alegría. Y bueno, y yo recuperé a mi gran amigo. Ese día lo recuperé porque no tenía claro si él estaba o no. Adolfo Estrado, Gustavo Servino, Pedrito Algorta, Roberto Caneta, Fernando Parrado. Parrado perdió a su madre y a su hermana. Y su padre, en el mismo momento, supo que estaba vivo su hijo, pero que se habían muerto su esposa y su hija. Es 2 veces se te muere, porque ahí sí se murió. Pero ya se había medio muerto antes, entonces fue ese día muy, muy trágico. Alfredo Delgado, Roberto François. A ver un momentito. Y aún aquellos que de alguna manera fueron agraciados con el hecho de que sus familiares, sus hijos estuvieran en la lista, conocían a quienes no estaban en la lista. Entonces, esa cosa tan terrible de los que están y los que no están, los unos y los otros. Roy Harley, José Luis Uciarte, Ramón Cabella, Javier Metol. Esta sería la lista de los cuales el mundo ha sido rescatado. Y cuando termina la lista, yo dije, conté mal, porque yo estaba contando, así contaba, ya, y conté, y dije, no conté mal, me están faltando. Y ya y no había más, y se terminaba la lista. Pero no, conté mal, falta gente, porque faltaba gente. Y era una dualidad, porque en el mismo momento habíamos perdido íntimos amigos y habíamos recuperado otros amigazos. En mi caso primó la alegría por Carlitos. Y ahora le pido perdón a los amigos que perdí y que no los contemplé en su momento. Pero ellos saben que después las oraciones siempre están para todos ellos. Acá hay que agradecer. La verdad que es el único sentido que tenía esta avenida, era venir con los chicos, para mí.
un poco para que vean y vivan lo que vivimos en aquellos terribles 70 días, que lo valoro hoy más que nunca, después de haber vivido estos dos de cabalgata. Acá de pensar que quedaron 29 compañeros, 2 íntimos amigos, y bueno, pero la vida continúa, así está la vida. Siento un milagro yo por existir gracias a esto. Vine en plan agradecimiento absoluto, pero este lugar me trastornó. Es demencial. No lo puedo explicar con palabras. Nunca había sentido una cosa así. Dieguito, gracias. Impresionante haber llegado acá donde cayó mi viejo. La verdad, espeluznante. Impresionante los que pudieron salir de acá. Y se siente una energía que no es negativa, sino que como que te protege desde donde estén, ¿no? Te da como mucha fuerza, una carga eléctrica. La verdad que es una cosa de locos este lugar. La verdad que es difícil de describir, es una cosa tan linda y tan dura al mismo tiempo. Es nada, hay que venir para verlo en realidad de primera mano lo que es esto, ¿no? Sentir que los pies te pesan, sentir que el aire no te entra, el frío, el calor, todas esas cosas que pasan en pocos minutos, es una cosa, la verdad que pueden haber salido de acá, de este lugar, que ahora está sin nieve. Y es impresionante, yo creo que si estuviera así, yo no sabría para dónde ir. Que estando lleno de nieve, que hayan podido salir de esto, yo creo que fue la inconsciencia, totalmente. La inconsciencia y la fuerza de Nando y de Canesa, que la verdad que es totalmente admirable. Rezar ahí arriba es como estar más cerca de Dios. Yo creo que te escucha. Siempre nos escucha, pero creo que acá arriba está más cerca. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es volver? Yo creo que es un punto final y bueno, y pasé la última noche, ya me quería volver, la verdad, y bueno, pero contento de haber ido, contento de haberme ido también, y bueno, dejar una historia atrás. Internamente yo creo que le puse el punto final. ¿Quién se llevó en ese grupo mejor con la montaña en esos 70 días? Yo no me llevé mal con la montaña, no me llevé mal. Sí, con mucho odio con la avalancha, sí, con mucha rabia, porque era como que Dios nos daba vuelta a la espalda. Pero con la montaña no me llevé mal, tengo un buen recuerdo de la montaña, por más que era un drama todo. Obviamente. Es esa paradoja. Sin duda que este es mi último viaje acá, y también va a ser mi última dormida acá, en este lugar donde pasé 70 días con sus noches. Es un lugar bien importante para mí porque viví la doble experiencia del lugar más horrible de mi vida, el momento más horrible que fue cuando el accidente, y también la sensación más grande cuando llegaron los helicópteros. Es una historia que vale la pena porque lo que triunfó al final de todo fue la vida. Somos más de los que salimos aquel 12 de octubre.